¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues tenemos que hacer un segundo episodio de la sal porque hay cosas bastante curiosas e interesantes que hablar de la sal, cosas que tal vez pues no sepas, aunque debido a la cantidad de ingenieros biomoleculares, químicos y astrofísicos nucleares que hay aquí, pues probablemente todo el mundo sepa lo que voy a decir sobre la sal, pero bueno, ya sabéis que estos vídeos son de entretenimiento más que otra cosa, porque ha subido tanto el nivel de la acuariofilia en España que, bueno, todos estamos aquí abajo comparado a este grupo de personas tan sumamente inteligentes. La sal es muy importante. La sal en el acuario marino lo es todo. Es donde van a vivir los peces y donde van a vivir los corales. Y aparte de necesitar alimento como tal, alimento orgánico, también los peces y los corales necesitan un alimento inorgánico, minerales, y ahí es donde englobaríamos la sal y los aditivos. Es igual que las personas. Las personas no solo comen carne, no solo comen vegetales, también necesitan diferentes minerales que, en el caso de los peces y los corales, como ya he dicho anteriormente, lo cogen de la sal. Entonces, tenemos dos tipos de sales. Tenemos sal natural y sal química, por decirlo de alguna manera. Sal que cogen esos componentes que tiene la sal natural, los mezclan y consiguen otro tipo de sal que no es directamente cogida del mar. Aquí no vamos a hablar, porque creo que sobra, no vamos a hablar de la ética de coger sal del mar o sal química, no tiene ningún sentido, porque esos minerales vuelven otra vez y no afecta absolutamente nada al medio ambiente. Lo que sí puede llegar a afectar mucho es la cantidad de fertilizantes y sales que metemos en y nitratos que metemos en el campo para alimentar a nuestras plantas y luego que esas plantas nos alimenten a nosotros. Pero en el caso del acuario marino, el estar introduciendo sal, hacer cambios de agua y arrojarlo al servicio, sinceramente es prácticamente nada, no se puede tomar como una contaminación. Entonces, en ese sentido, podemos estar a gusto. Y luego, moralmente que pueda ser un expolio el utilizar la sal natural, tampoco es un expolio, porque ya os digo que otra vez vuelven los minerales y no pasa absolutamente nada. Dentro de las marcas, prácticamente el 90% utilizan la sal natural y un 10% utilizan una sal creada, vamos a decirlo, en laboratorio, es decir, mezclando los componentes y haciéndola al gusto. Normalmente lo que se hace y lo que se intenta es coger la natural y diferentes partes vamos a decir, del planeta, y unas van a tener unas propiedades y otras van a tener otras. Imaginaros la sal del Mar Muerto comparada a la sal del Océano Pacífico. No tiene nada que ver, absolutamente nada, tiene componentes totalmente diferentes. Entonces, bueno, pues dependiendo de eso, como ya expliqué, no hay sal buena ni sal mala. Hay que utilizar la sal que se adapte a tus corales o, si utilizas una sal, utilizar los corales que le vaya bien esa sal. No hay mucho más. Luego, como anécdota, por decirlo algo, y por eso tengo aquí, entre muchas cosas que vamos a hablar, hay que tener en cuenta a la hora de la sal, de medir la sal, la temperatura. La temperatura es muy importante como siempre. Si vamos a tener un solo peces, nos da igual esa precisión de sal, pero si vamos a tener corales SPS, pues obviamente hay que tomar las mediciones de sal muy perfectas. Y para eso hay que tener en cuenta la temperatura. Normalmente, cuando vamos a hacer mediciones de sal, ya tenemos el acuario preparado a la temperatura óptima, que es unos 24 o 25 grados. Dependiendo del coral, podemos llegar a 26 grados. Pero ya os digo que no nos va a afectar en primer medida porque ya tenemos el acuario con una temperatura estable. En mi caso, que lo tengo en la parte de atrás, que ya lo estoy calentando, ahí sí podemos cometer un error de novato y podemos tener una variación bastante grave en la medición de sal. Os voy a poner un ejemplo. Si nosotros tomamos una medición de sal en un acuario de 10 grados, casi nadie va a estar en casa a 10 grados. Lo normal es que estemos 16 grados si somos ratas y no ponemos la calefacción. Eso implica, el que entienda conceptos de temperatura, a mí los físicos, venga a tirarme hate, pues la temperatura simplemente es, por decirlo de alguna manera, la energía que se manifiesta por el movimiento de las partículas.
a menor temperatura las partículas se mueven menos y están más, vamos a decir, comprimidas. No me tiréis piedras a la cabeza, pero están, por decirlo de alguna manera, más comprimidas, y a mayor temperatura están más expandidas y tienen un movimiento bastante más rápido, por eso tiene una expansión. ¿Qué ocurre? Que si nosotros utilizamos la boya, y para que lo entendáis, por eso he querido deciroslo de esa manera, para que lo entendáis gráficamente, ahora os hago una pregunta. Si medimos la sal en temperatura fría, ¿marca por debajo o marca por arriba? Y si medimos la sal en una temperatura alta, imaginaos a 30 grados, ¿nos marca un exceso o un déficit de sal? Pues con lo que os he explicado, cualquiera puede llegar a vislumbrar cuál es la conclusión. Si tenemos un ambiente, vamos a poner extremo, 5 grados, hemos dicho que están más comprimidos los átomos, están más comprimidos, entonces esto le va a costar penetrar. Si le va a costar penetrar, es decir, que se queda en la superficie, y si sube, indica que nos va a marcar un déficit de sal, porque nosotros al subir esto vamos a pensar que ya tiene la sal correspondiente, y es simplemente que al estar más comprimidos los átomos que componen el agua, H2O, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, pues bueno, se quedan altos. Sin embargo, si la temperatura es mayor, los átomos están más expandidos, el peso cae más, estamos hablando de mediciones micro, el peso cae más, y al caer más vamos a pensar que tenemos un déficit de sal, vamos a echar más sal para hacerlo subir, por lo cual probablemente vayamos a tener un exceso de sal. Es decir, en frío la medición nos vamos a quedar corto, y en caliente la medición nos va a sobrar, vamos a tener una medición con más sal. Esa es una anécdota bastante interesante, curiosa de contar, pero solo afecta cuando estamos montando el acuario marino, porque una vez que lo tenemos a 24 grados, la salinidad es la salinidad. Y luego esto, por eso los refractómetros de boya no son, entre comillas, muy precisos, pero claro, son baratos y son muy funcionales. Primero, ya habéis visto esa diferencia, eso no lo podemos ver en un refractómetro simplemente es medir con el índice de refracción que va a tener el agua con la sal, que es diferente con un agua normal, que luego también hay que calibrarlo, obviamente, con agua destilada. Y esto, el problema que tiene, que aquí tenemos, bueno, pues un dibujo que es un cartón. Yo como tienda he pasado por mis manos de estos miles, literalmente miles. ¿Qué ocurre? Que este cartoncito se puede bajar y se puede subir por el transporte, por el movimiento, y a poco que sube y baje nos va a afectar ya la salinidad. Lo suyo sería, obviamente, coger agua de ósmosis, meterlo y ver que marca 1,1. Y si no marca 1,1, pues ya nosotros hacer unas falsas marcas a partir de eso. Si queréis un día os lo explico, es muy sencillo, sería igual que calibrar, los refractómetros siempre hay que calibrarlos. Luego tenemos también, por ejemplo, la siguiente medición, que sería con el refractómetro, por ejemplo, de HANA, que es electrónico, que lo que mide es la conductividad. Lo metemos y vemos exactamente la salinidad que tiene. Pasa exactamente lo mismo, cada mes o 2 meses nos venden un sobrecito que vale 1 euro, en su época, ahora probablemente está a 2 euros, metemos el medidor de sal y nos calibra exactamente para tomar siempre las mismas mediciones. Lo bueno que tiene, que una vez que nosotros lo calibremos con el agua de ósmosis, ya sabemos exactamente dónde tenemos que ponerlo, lo pintamos y se nos queda cuadrado. Lo único que obviamente le afecta a la temperatura. Tan fácil como poner el agua a 24 grados y a partir de ahí tomar la medición. Son cosas curiosas que no las he contado en el otro vídeo. ¿Qué más podemos tener de cosas curiosas? Hemos hablado de la sal artificial, hemos hablado de los diferentes tipos de sal, dependiendo si es, bueno, natural, de la zona que la cojamos. Bueno, como curiosidad, hay sales que necesitan una preparación y hay sales, generalmente para obtener 1,024 en cuanto a la salinidad, tenemos que disolver 33 gramos de sal. Ojo, porque debemos de mirar cada sal exactamente cuántos gramos son. Yo lo suelo echar a ojo, luego voy midiendo, pero si tenemos 1000 litros no vamos a estar echando un cazo y tomando la medición. Pues con 1000 litros, en principio, tendríamos 33 gramos de sal por litro y nos daría exactamente la cantidad, que serían 33 kilos de sal. Lo suyo sería echar 30 kilos de sal, dejar un 10%, pues obviamente para correlacionar bien luego la sal y afinar bien, y tener en cuenta, que creo que es obvio,
que las piedras y la arena ocupan volumen de agua. Es decir, que si tenemos un 200 litros, pero tenemos una capa pues bastante maja de arena y bastante piedra, en realidad no tenemos 200 litros de agua, igual que no lo vamos a subir hasta arriba. Igual hay 150 litros de agua, lo multiplicamos por 33 gramos de sal y calculamos más o menos cuánta sal tenemos que echar al principio. Lo suyo es ir echando poco a poco y calculando. Y luego también lo que os decía, todo esto hay que medirlo. Hay sales que con 31 gramos de sal, porque está más concentrado la sal, nos puede dar ya la medición de 1.024, y hay otros que a lo mejor hay que echar 34 gramos de sal. Entonces hay que estar un poco atentos. Luego tomamos la medición y no tenemos ningún tipo de problema. Y luego, ¿qué os voy a decir? Si nos quedamos cortos, echamos más sal, y si nos hemos pasado de sal y nos está marcando a lo mejor 1.027, que ya sería una salinidad un poquito alta, es tan fácil como sacar un poco de agua del acuario y rellenar con agua de ósmosis, y así bajamos la salinidad. Son curiosidades, más que nada para hablar con el tema de la sal. Luego hay otra sal, por ejemplo, que hay que prepararla pues teniéndola en oxigenación. Igual, cuando vayamos a hacer cambios de agua hay que hacerlos aparte, hay que coger un cubito, echar la sal aparte, disolverla bien. Yo soy partidario de dejarla un día bien disuelta, obviamente, y luego echarla en el acuario. Echar el agua de ósmosis y luego echar la sal encima con peces dentro es de ser un cabronazo. A los peces les va a irritar una barbaridad las branquias y eso no se puede hacer. Al igual que lo que no se puede hacer es tenerlo en un cubo aparte, prepararla durante 5 minutos, ver que está blanquecina y tirarla al acuario. Le sienta muy mal a los peces y a los corales. Daros cuenta que, aunque nosotros no lo veamos, hay granos minúsculos de sal, que la sal por proceso osmótico va a quitar toda la, vamos a decir, la humedad, hidratación, todo el agua de esos, vamos a decirlo, de esas mucosas, de esas membranas. Imaginaros que de repente un pez se le mete un granito de sal dentro de la branquia, vamos a decirlo muy burdamente, se la va a secar. Y lo mismo pasa en un coral. En un coral le cae, por ejemplo, a una ricordea, a una euphilia, en la boca un grano de sal, o incluso en los, vamos a hablar tentáculos, en los pólipos, y le puede dañar bastante los pólipos por el proceso osmótico que tiene la sal. Así que en ese sentido debéis de ser muy cuidadosos. Cuando hagamos cambios de agua hablaremos de todo esto, pero son curiosidades que debéis de ir sabiendo, que supuestamente y seguramente todos los expertos de marino que están ahora mismo vomitando en su casa viéndome, pues ya lo sabían y sabrán muchas más cosas y se aprendería un montón si ellos tuvieran un canal de YouTube, pero no lo tienen. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado estas curiosidades sobre la sal. Un saludo, hijos de puta.